Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén fantásticos, porque hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha encendido las redes sociales, ha generado un sinfín de debates y, honestamente, no deja de sorprendernos. El título lo dice todo: impresionante la pelea entre Halil e Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu que impactó a todos. Sí, amigos, nos sumergiremos en el drama, en el escándalo, en los chismes más jugosos y en el análisis exhaustivo de esa supuesta, y ahora legendaria, pelea que involucra a estos tres titanes de la actuación turca. Prepárense porque este vídeo está repleto de detalles, de chismes, de análisis y de especulaciones. Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas y pónganse cómodos. Antes de comenzar, y como siempre, un recordatorio importante: si eres nuevo por aquí, no dudes en suscribirte al canal. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. Cubrimos las series, los actores, los chismes, las polémicas, los análisis, todo lo que te interese. Suscríbete y activa la campanita para no perderte absolutamente nada. Ahora sí, vamos al grano. Para aquellos que aún no estén completamente familiarizados con estos nombres, hagamos un breve repaso. Halil Ibrahim Ceylan es un actor turco cuyo nombre se disparó a la fama gracias a su papel protagónico en la serie Emanet, que en español conocemos como El Legado. Allí interpreta a Yaman, un hombre de carácter fuerte y misterioso, que se roba el corazón de muchos. Esla Turkoglu otra actriz turca que se ha convertido en un ícono gracias a su papel como Seher en El Legado. Esla ha cautivado a la audiencia con su talento y carisma, construyendo un personaje entrañable y querido por el público. Ibrahim Ceylan aunque quizás menos conocido por el público general, Ibrahim Ceylan también es actor y, como ya mencionamos, se rumorea que estuvo involucrado en algún momento con el proyecto de El Legado. La chispa que encendió la hoguera de los rumores, o mejor dicho, la explosión de rumores, comenzó a circular hace ya un tiempo. Se hablaba de una supuesta pelea entre Halil e Esla, y de que Ibrahim Ceylan estaba de alguna manera involucrado en el asunto. La información era, en un principio, fragmentada, a veces contradictoria y alimentada principalmente por las redes sociales y algunos sitios de noticias turcas. Al principio todo se manejaba con cautela, con pinzas, pero poco a poco, la información se fue filtrando y los detalles se fueron acumulando, pintando un panorama cada vez más intrigante y polémico. Una de las primeras pistas que encendió las alarmas y despertó la curiosidad de los fans fueron los persistentes rumores de tensiones en el set de rodaje de El Legado. Se comentaba que Halil y Esla ya no mantenían una relación fluida, que existían discusiones entre ellos y que el ambiente de trabajo se había tornado tenso, por no decir irrespirable. Este tipo de situaciones, aunque lamentables, no son ajenas al mundo del espectáculo. Las presiones, las largas jornadas y las diferencias creativas pueden generar fricciones y roces entre los miembros del equipo. Sin embargo, la magnitud de los rumores y la insistencia con la que circulaban llamaron poderosamente la atención. Los fans, que eran y son muy fervientes seguidores de la pareja en pantalla, comenzaron a percibir una frialdad notable en sus interacciones en las redes sociales y en las pocas entrevistas que concedían juntos. La situación se agravó y la temperatura subió varios grados, cuando comenzaron a surgir especulaciones sobre la presencia de Ibrahim Ceylan. Algunos medios turcos con fuentes supuestamente cercanas al entorno de los actores, comenzaron a sugerir que existía un triángulo amoroso fuera de la pantalla, y que Ibrahim era el supuesto punto de discordia entre Halil y Esla. Estas conjeturas, por supuesto, solo alimentaron el fuego de los chismes y generaron una avalancha de comentarios, especulaciones y reacciones en las redes sociales. Los fans se dividieron, las opiniones se polarizaron, y el debate se extendió como la pólvora. Ahora bien, lo más importante y lo que debemos tener presente, es que hasta la fecha no existe una confirmación oficial de ninguna pelea. Ni Halil, ni Esla, ni Ibrahim han emitido declaraciones claras y concisas al respecto. No han confirmado ni desmentido los rumores. Sin embargo, el silencio, en muchas ocasiones, puede ser más elocuente que cualquier palabra. Las indirectas en las redes sociales, los comentarios de los fans, la insistencia de los medios de comunicación y la persistencia de los rumores sugieren que algo pasó, aunque no podamos saber exactamente qué. Las fuentes, como suele ocurrir en estos casos, son variadas y, en ocasiones, contradictorias. Algunos afirman que la supuesta pelea fue puramente profesional,
relacionada con diferencias creativas en el trabajo con desacuerdos en la forma de interpretar sus personajes o en la dirección que debía tomar la serie. Otros, en cambio, sostienen que el conflicto fue personal, que se originó en asuntos del corazón, en sentimientos no correspondidos o en una rivalidad sentimental. Y por último, hay quienes especulan con la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing orquestada por los productores de la serie para mantener el legado en boca de todos y generar mayor interés en la audiencia. Pero, ¿qué podemos inferir de todo esto? Analicemos las posibles causas de esta supuesta pelea, desgranando cada una de las hipótesis para tener una visión más completa del asunto. Tensión en el set de rodaje Una de las razones más comunes por las que surgen conflictos en el mundo del espectáculo es, sin duda, la tensión inherente al trabajo. Las largas horas de trabajo, la presión por cumplir con los plazos, las exigencias de los directores y, por supuesto, las diferencias creativas pueden generar roces y desencuentros entre los actores y el equipo en general. Trabajar en un proyecto durante mucho tiempo, como es el caso de El legado, implica convivir diariamente con las mismas personas, lo que aumenta las posibilidades de que surjan conflictos. Las personalidades chocan, las ideas se contraponen, y el ambiente de trabajo puede volverse complicado, incluso tóxico. Rivalidad romántica Otra posibilidad, mucho más jugosa y llena de morbo, es que haya existido una rivalidad romántica. Si Alil y Esla estaban involucrados sentimentalmente, o si existió algún interés romántico entre ellos, la presencia de una tercera persona, como Ibrahim Ceyhan, pudo haber generado celos, inseguridades y finalmente conflictos. Los triángulos amorosos son un clásico en el mundo del espectáculo, y muchas veces se convierten en el centro de los rumores, los chismes y la atención mediática. La posibilidad de que exista una relación sentimental fuera de la pantalla entre los protagonistas de una serie siempre genera morbo y aviva la curiosidad de los fans. Estrategia de marketing y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada. En el mundo del entretenimiento, la polémica y el escándalo son, a menudo, muy efectivos para generar interés y atraer a los espectadores. Si la serie El legado estaba perdiendo audiencia, o necesitaba un empujón para mantenerse en la cima, la creación de una supuesta pelea entre los actores podría ser una forma de revitalizar el interés del público, generar conversación en las redes sociales y, en definitiva, aumentar la popularidad de la serie. Este tipo de estrategias, aunque arriesgadas, son comunes en la industria del entretenimiento y pueden ser muy efectivas, al menos a corto plazo. Lo que es innegable es que esta supuesta pelea ha generado un gran debate entre los fans. Muchos han tomado partido por uno u otro actor, han defendido a sus ídolos con uñas y dientes y han criticado a los demás. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los comentarios, las acusaciones, las defensas y las especulaciones se multiplican por minuto. Los fans han analizado cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales en busca de pistas y evidencias que confirmen o desmientan los rumores. La pasión de los fans en estos casos puede ser un arma de doble filo, ya que puede llevar a la exageración y a la creación de narrativas falsas. Pero, ¿cuál es el impacto real de esta supuesta pelea en la carrera de los actores? ¿Qué consecuencias pueden tener estas polémicas en su trayectoria profesional? Impacto a corto plazo En el corto plazo, la polémica y el escándalo pueden ser beneficiosos para los actores. Los nombres de Alil, Esla e Ibrahim han estado en boca de todos, lo que ha generado una mayor visibilidad, un mayor interés en sus trabajos y, en definitiva, más atención mediática. Las entrevistas se multiplican, las propuestas de trabajo llegan y la fama se incrementa. Sin embargo, esta popularidad efímera puede ser un arma de doble filo, ya que puede eclipsar el verdadero talento de los actores y generar expectativas irreales. Impacto a largo plazo A largo plazo, una mala reputación puede ser perjudicial para los actores. Los escándalos, las polémicas y los rumores pueden afectar negativamente la imagen de los actores y dificultar su acceso a nuevos proyectos. Los productores y directores a menudo prefieren trabajar con actores que no estén involucrados en conflictos ni en situaciones mediáticas que puedan desviar la atención de la serie o película. La reputación, en este sentido, es un activo muy valioso y puede ser decisiva para el futuro profesional de los actores. Impacto en el legado, La situación de El legado también es interesante.
Si la serie dependía en gran medida de la química entre Alil y Esla, una pelea real podría afectar la calidad de las actuaciones, la conexión con el público y, en última instancia, la audiencia. Si los actores no se llevan bien, es probable que esto se refleje en sus interpretaciones y que el público perciba la falta de armonía en pantalla. En cambio, si la serie ha sabido aprovechar la polémica, si ha gestionado la situación de manera inteligente, podría incluso generar mayor interés, mayor audiencia y, en definitiva, prolongar su éxito. En resumen, el caso de la supuesta pelea entre Alil, Esla e Ibrahim Ceyhan es un claro ejemplo de cómo los rumores, los chismes y la especulación pueden crear un gran impacto en el mundo del entretenimiento. No sabemos con certeza qué pasó, pero los indicios sugieren que algo ocurrió. Las tensiones en el set, la posible rivalidad romántica y, por qué no, una estrategia de marketing bien orquestada, son algunas de las posibles explicaciones. Lo que sí es seguro es que esta supuesta pelea ha generado un gran debate entre los fans, ha alimentado la curiosidad del público y ha puesto a los tres actores en el centro de la atención mediática. Así que, amigos, para resumir todo lo que hemos visto hoy, hablamos sobre los rumores de una pelea entre Alil Ibrahim Ceyhan y Esla Turkoglu, supuestamente con la participación de Ibrahim Ceyhan. Analizamos las posibles causas de esta supuesta pelea, desde tensiones en el set hasta rivalidades románticas y estrategias de marketing. También discutimos el impacto de esta situación en la carrera de los actores y en el futuro de la serie El Legado. Espero que este vídeo les haya gustado. Realmente me encanta sumergirme en estos temas, y siempre disfruto compartiendo mis opiniones y analizando estos chismes con ustedes. Déjenme en los comentarios qué opinan. ¿Creen que realmente hubo una pelea? ¿A quién apoyan? ¿Creen que todo fue una estrategia de marketing? Quiero leer sus comentarios. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.